Hola, en este video hablaremos sobre los métodos de Monte Carlo. Estos abarcan gran cantidad de algoritmos computacionales y se caracterizan por obtener soluciones numéricas a diferentes problemas por medio de pruebas aleatorias. La mayoría de aplicaciones están relacionadas con la solución de integrales, la obtención de distribuciones estadísticas y problemas de optimización. Son muy comunes en diferentes áreas de la ciencia. Por ejemplo, en física se utilizan para simular sistemas con varios grados de libertad, como fluidos y sólidos. En astrofísica para modelar galaxias. En ingeniería para hacer análisis de sensibilidad y realizar diseños de procesos. En biofísica para el estudio de proteínas, membranas y genoma. Y en finanzas y negocios son utilizados para evaluar inversiones. El problema crucial de la aplicación de estos métodos consiste en hallar valores a variables aleatorias a partir de la generación de números aleatorios. Su nombre viene de este casino ubicado en Mónaco. En él pues, se encuentra la ruleta, que es un mecanismo que genera números aleatorios, por eso le colocaron este nombre a estos métodos. ¿Cómo se generan números aleatorios? Realmente a nivel computacional es imposible generar números puramente aleatorios. Se realizan algoritmos que se obtienen secuencias ya determinadas dentro del computador. Entonces, en Python, cuando le coloco, por ejemplo, el paquete numpy tiene la instrucción random.run, abro y cierro paréntesis, me va a generar un número aleatorio. Cada vez que yo hago esto me va a generar diferentes números aleatorios. ¿Por qué? Porque automáticamente Python, la semilla o la secuencia determinada que tiene de números aleatorios, va a encontrar por defecto con la hora del ordenador. Pero uno podría decirle qué semilla utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Por lo pronto, si quiero obtener, por ejemplo, un arreglo de números aleatorios, yo dentro del paréntesis, pues primero puedo obtener un arreglo de 4 o puedo obtener un arreglo de diferentes dimensiones. Cada uno de los números que aparecerán allí serán completamente diferentes. Si yo por algún motivo quisiera siempre obtener los mismos números aleatorios cuando hago una simulación, lo que hago es darle esta instrucción a Python, que es nprandom.seed, y aquí voy a colocar un número que me va a indicar la semilla que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, el 0. Entonces, me van a aparecer estos 4 números que si yo vuelvo y repito la instrucción, siempre serán lo mismo. ¿Listo? Python utiliza el algoritmo de Messerschmitt-Twister para generar números aleatorios. Si quieren más información de cómo genera esos números aleatorios, pueden consultar. ¿Listo? Pero vamos a ver cómo se implementa estos métodos usando un ejemplo para que lo entiendan un poco más. Vamos a calcular pi usando el método de Monte Carlo. Entonces podemos hacer el siguiente análisis. Si tenemos un círculo de radio r, en este caso 1, dentro de un cuadrado de lado 2r, las relaciones entre áreas será el área del círculo sobre el área del cuadrado, me va a dar pues el área del círculo pi r cuadrado sobre el área del cuadrado, que sería 4r cuadrado. La relación entre estas dos cantidades es pi cuartos. Por lo tanto, despejando pi, me queda que pi es igual a 4 sobre el área del círculo por el área del círculo sobre el área del cuadrado. Vamos a ver cómo usarlo entonces, implementando este análisis implementando Monte Carlo. Entonces vamos a generar números aleatorios en el intervalo, pues dos listas de números aleatorios en el intervalo de -1 a 1, y le voy a asignar la variable x y otra variable y que contenga números aleatorios en el intervalo -1 a 1 también. Entonces
con la instrucción np.random.run y dentro del paréntesis escribo cuántos puntos quiero generar, cuántos números aleatorios quiero generar. Entonces, para que esté en el intervalo de -1 a 1, lo que yo hago es restarle -1. ¿Listo? Multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces, aquí me va a generar números aleatorios de 0 a 2, pero como yo quiero en el intervalo de -1 a 1, le resto 1. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto y grafico pues en una figura de puntos las listas X y Y, puedo obtener simplemente 10.000 puntos, muchos puntos en este cuadrado, ¿ok? Entonces, pues el número de puntos que hay simplemente es la cantidad de puntos que yo le di, en este caso 10.000, perdón. Entonces, digamos que como son muchos puntos, podemos decir que ese es el área total de ese cuadrado. Para calcular el área del círculo voy a seleccionar los números que estén dentro del círculo de radio 1. Entonces, acuérdense, pues la ecuación del círculo, que es x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado, entonces es igual a 1. Pero entonces yo voy a seleccionar los puntos que están por debajo de 1, todos por debajo de 1. Entonces con np-where voy a seleccionar esos puntos que cumplen esta condición. ¿Listo? Si hago eso y vuelvo a tener otras dos listas, pero con las posiciones X y Y del círculo, de los puntos que están dentro del círculo, grafico esto, lo que voy a obtener, ¿sí? Grafico los del cuadrado y los que están dentro del círculo. Superpongo este y voy a encontrar pues un área correspondiente al círculo y correspondiente al cuadrado. Como vimos, según nuestra definición, pi pues va a ser la longitud, o sea, en este caso el número de puntos que hay entre el círculo sobre el número de puntos que hay dentro del cuadrado. ¿Listo? Entonces, por 4. Entonces, si hago esto, simplemente voy a encontrar pi en una aproximación, pues, buena. Si yo quisiera imprimir pi, pues me doy cuenta que obtengo una buena aproximación hasta 4 décimas. ¿Listo? 4 números después de la coma. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo pues generar a partir de variables aleatorias soluciona un problema, en este caso encontrar pi. Voy a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ver cómo se implementan estos métodos al calcular integral. Entonces voy a calcular la integral entre 0 y infinito de una gaussiana, en este caso e a la menos x cuadrada. ¿Listo? Entonces, analíticamente es raíz de pi. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues con estos métodos. Entonces lo que voy a hacer es, primero, defino mi función, en este caso e a la menos x cuadrada, mi variable de entrada va a ser x. Y pues como yo no voy a hacer la integral de 0 hasta infinito, no, voy a hacer, o sea, puedo definirla en un intervalo más pequeño. De todas maneras, si observo después del 2, después del 4, pues eso tiende a 0. Entonces lo que simplemente defino es un vector o entre menos 5 y 5, grafico mi función y pues aparece ese. ¿Listo? Entonces voy a mirar con estos mismos métodos a encontrar la integral. Acuérdense que la integral es el área bajo la curva, entonces vamos a utilizar esa definición para encontrar la integral. Bueno, estos son los límites de la función. En este caso me interesa entre el 0 y el máximo. Pues en este caso después de 5 lo puedo despreciar. Listo. Y voy a generar
entre esos límites, bueno, en este caso voy a generar entre los límites de menos 5 a 5, 10.000 puntos aleatorios. ¿Cómo lo hago? Pues digamos que en este intervalo, pues entre el máximo, que sería 5, y el mínimo, o sea, digamos aquí serían 10, ¿cierto? Entonces multiplico los números por 10 y me generan números aleatorios de 0 a 10, ¿verdad? Pero como yo quiero que empiece desde menos 5, entonces le resto el mínimo, o en este caso le sumo el mínimo, que es lo mismo que es menos 5. ¿Listo? Entonces si yo hago una gráfica de esto, encuentro pues 10.000, en este caso 10.000 puntos en esos intervalos, entre 0 y 1 en y entre menos 5 y 5 en X. Ahora voy a escoger todos los puntos que están debajo de la gaussiana. En este caso, pues con where voy a encontrar todos los puntos en los cuales, pues, todos los puntos que se encuentren random y, perdón, miro. Ok, todos los puntos o sea, evalúo los puntos en X en mi función. ¿Listo? Entonces esos me van a dar los Y's. Entonces voy a seleccionar todos los que están por debajo de Y. Entonces, pues en este caso sería, si paso a restar esto, me quedan mayores. Pero pues en este caso, todos los puntos debajo de mi curva van a ser igual a Y. Entonces, como son todos por debajo, pues simplemente menos. ¿Listo? Y aquí, pues voy a seleccionar estos puntos. ¿Listo? Que cumplen esta condición. Bueno, este es mi tamaño de puntos. De tal manera que al hacer esto me va a dibujar todo el área de mi gaussiana. Para calcular la integral, yo tengo que definir pues de dónde a dónde quiero escoger estos puntos. En este caso voy a escoger la fracción de la mitad para allá. Entonces este es el intervalo de la integral y lo multiplico por el tamaño de los puntos que hay debajo de la curva sobre el tamaño total de los puntos. De tal manera que el número de puntos que hay dentro de la integral es 1696 y los totales fueron 10.000. De tal manera que la integral en ese intervalo es 1,69. ¿Qué tan bueno es ese resultado? Analíticamente podemos usar el paquete SciPy para integrar y esta instrucción quad. Entonces aquí voy a colocar mi función y los límites de integración. Entonces cuando hago esto e integro, entonces la integral con Monte Carlo me da 1,69, la integral con SciPy me da 1,77 y el resultado analítico pues es muy parecido al que yo obtengo con SciPy. Miren que pues la exactitud va hasta 2, 4, 6, 8, 10, 11 cifras significativas, mientras que Monte Carlo solo me da una, en este caso 1,7 se puede aproximar. Pues este es uno de los ejemplos que queríamos mostrarle de Monte Carlo. Ya les muestro otros. Otro ejemplo que les quería mostrar que utilizan métodos de Monte Carlo es la cadena Markov. ¿Qué es una cadena Markov? Es un proceso estocástico en el cual, ¿qué es un proceso estocástico? Es una variable aleatoria que evoluciona en el tiempo. Y el estado actual de la variable solo depende del estado anterior. ¿Listo? Por medio de las cadenas de Markov podemos encontrar distribuciones generar puntos aleatorios que cumplan una distribución estadística dada.
Uno de esos métodos es el método de Metropolis Hastings, ¿ok? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, generar puntos aleatorios que correspondan a la siguiente distribución de probabilidad. Entonces, defino mi distribución, en este caso y de x, a la menos x menos 30 sobre 100 al cuadrado. Acuérdense que 100 es la desviación estándar y 30 pues donde está centrado mi gaussiana. En este caso pues si defino mi función y la grafico, la voy a graficar entre 0 y 100, entre 0 y 60, me va a generar pues una gaussiana, una gaussiana. Entonces quiero encontrar cuál es el problema. Quiero generar puntos aleatorios, no uniformemente distribuido como lo hemos venido haciendo, o sea que todos tienen la misma, por ejemplo los números del 0 a 1, todos los números del 0 a 1 tienen la misma probabilidad de aparecer, pero en este caso no quiero eso, lo que quiero es generar números, en este caso de 0 a 60, cada una con una probabilidad distinta de aparecer. Entonces 30 son, pues va a haber más puntos en 30, o sea, es más probable, ¿sí?, que salga 30, que salga por ejemplo 60 o 0. Entonces voy a generar números aleatorios con esa distribución, no con una distribución uniforme, sino con una distribución gaussiana. Entonces para eso utilizo el método de Metropolis Hastings. Entonces lo primero que voy a hacer es generar un número aleatorio que está en el rango de nuestra distribución. Para este ejemplo particular, un número que esté entre 0 y 60. Y lo vamos a llamar x sub 0. Entonces voy a primero a crear una lista vacía para guardar todos mis números de la cadena y genero el primer número, x sub 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Como es de 0 a 60, simplemente coloco random.random por 60 o nprand punto random, o sea, es lo mismo. Ahí me va a generar un número aleatorio aquí de 0 a 1 y cuando lo multiplico por 60 me va a generar un número aleatorio de 0 a 60 y lo guardo en mi lista. Ese es el primer número de mi lista. Luego genero un segundo número aleatorio, pero esta vez en un rango más pequeño, digamos entre menos 1 y 1, y lo llamamos x sub 1. Luego evalúo mi función, en este caso mi distribución de probabilidad, en x sub 0 y en x sub 1. Y defino un número alfa, que va a ser la división entre y evaluada en x sub 1 y y evaluada en x sub 0. Luego genero un número aleatorio entre 0 y 1 y este será beta. Y ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, si alfa es mayor o igual a 1, agrego a mi cadena de Markov el valor de x sub 1 más x sub 0. De lo contrario, si es menor a 1, tengo que hacer dos cosas. O tengo que comparar alfa con beta, y si beta es menor o igual a alfa, agrego a mi cadena de Markov x sub 1. De lo contrario, si beta es mayor a alfa, agrego a mi cadena de Markov otra vez x sub 0. Entonces, y vuelvo a generar otro número aleatorio y repetir el procedimiento hasta n pasos. Entonces, ¿cómo sería eso en el código? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso voy a hacer un ciclo de 0 a 200.000 pasos. Entonces, primero genero, bueno, aquí ya generé mi primer número x sub 0, ¿cierto? Entonces voy a generar x sub 1. Entonces, un x sub 1 está en el rango de menos 1 a 1. Entonces, eso lo hago con random.random por 2 menos 1. Luego defino alfa. Entonces, alfa es mi función evaluado en x. Bueno, aquí está mal.
aquí sería entre x más x sub 0, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces evalúo mi función en x sub 1 y esto es el último número, que generé, en este caso pues el primero de la lista, ¿cierto? Y luego lo divido sobre el último número de la lista. Ese va a ser alfa. Entonces, si alfa es mayor o igual a 1, agrego a mi cadena Markov el número x1 más x0. En este caso, pues agrego a mi lista walk pues el número actual menos el último número de la lista. De lo contrario, genero otro número aleatorio entre 0 y 1, entonces random.random. Y si beta es menor o igual a alfa, agrego a mi cadena Markov x sub 1 más x, ¿cierto? De lo contrario, lo que hago es agregar de nuevo x sub 0. ¿Listo? Entonces, si hago esto, no sé si, un momento, vuelvo a correr todo. Listo. Hago esto. Listo. Ahora sí realizo un histograma de la caminata que hice. Me voy a dar cuenta que efectivamente los puntos están distribuidos por una gaussiana. ¿Listo? Y ya, eso es una de las aplicaciones de los métodos de Monte Carlo. Por último, les quería mostrar otro ejemplo usando métodos de Monte Carlo, que es la caminata aleatoria. Entonces, para hacer esto, yo defino pues, una función llamada caminata, en el cual la probabilidad para ir hacia la derecha va a ser 0.5 y la probabilidad para ir hacia la izquierda va a ser 0.5. Mi paso van a ser día 1 y yo voy a empezar en 0. Entonces hago una lista que me vaya guardando los pasos de mi caminata y entonces defino mi primer paso está dado por 0. Entonces para ir en el rango de 2 al número de pasos que quiero realizar, en este caso t, lo que hago es definir un número aleatorio cualquiera de 0 a 1 y si es menor a 0.5 va a ir a la derecha. ¿Listo? Y voy a guardar ese paso. De lo contrario, le resto, o sea, va a ir a la izquierda, va a hacer un paso a la izquierda y guardo ese paso. Después de eso, pues, después de que hago esta función, lo que me interesa es que me arroje pues, todos los pasos que va haciendo este personaje en una lista. ¿Listo? Entonces, eso va a ser mi variable de mi función que va a retornar. Así que yo cuando digo caminata 10.000 o 10.000 pasos o en un tiempo de 10.000, digamos que cada paso lo hace en un segundo, entonces serían 10.000 segundos, quiero mirar dónde está esa persona. Entonces, si hago esto y grafico, pues cada vez que hago esto, pues me van a obtener diferentes, ¿cierto? Diferentes posiciones. ¿Listo? Si yo lo hago, por ejemplo, quisiera ver qué pasa para 5 caminatas, ¿cierto? Pues digamos que siempre el personaje va a estar en una posición diferente.
Es interesante hacer esto si yo quisiera, por ejemplo, sacar no solo 5 sino 10 o 100.000 caminatas aleatorias. Bueno, para 10 no sirve en mi computador, no sé por qué. Pero si yo quisiera obtener 10.000 caminatas aleatorias y saber, por ejemplo, en promedio por tiempo en dónde está, pues sería un buen análisis. Parecido a esto se podría realizar la simulación de proteínas, en el cual hay cierta probabilidad de hacer una proteína y hay cierta probabilidad de pues, que se descomponga, de tal manera que uno puede analizar cómo se crea una proteína a lo largo del tiempo con estas cadenas de Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, este es el último ejemplo de estos métodos y espero que les haya gustado el video. Gracias.